Bienvenidos y bienvenidas a Paz Psicopráctica Podcast. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderaremos este espacio, que surge de un proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Iberoamericana y liderado por quien les habla, con el objetivo de indagar y explorar de qué manera la psicología puede ayudarnos a entender fenómenos fundamentales como la paz, la violencia y el conflicto. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del podcast Paz Psicopráctica. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderamos este espacio. El día de hoy, en nuestro segundo capítulo, exploraremos la construcción simbólica de la violencia y hablaremos de un tema en particular, el linchamiento. Sobre las 7:30 del 28 de mayo del 2024, la comunidad del barrio Valladolid, en Bogotá, atrapó a 2 personas que presuntamente robaron a una mujer. Al menos 15 personas entre vecinos y transeúntes, cansados de tanta inseguridad, les propinaron varios golpes y quemaron la motocicleta en la que se transportaban. Testigos de lo ocurrido decidieron grabar para advertir a otros ladrones en las redes sociales que tienen una política de tolerancia cero con los delincuentes. Esta es una noticia del año 2024 que describe un evento de linchamiento en Colombia. Esta noticia que acaba de compartirnos Tania me hizo recordar que hace ya varios años en la ciudad de Cúcuta, en donde crecí, un día escuché desde la casa de mis padres que habían capturado a un supuesto ladrón o un aparente ladrón. Varios vecinos se habían reunido alrededor de un joven a quien tenían agarrado del cuello. Algunos se acercaban y le daban cachetadas, otros lo patearon varias veces, algunos gritaban que lo dejaran desnudo. Empecé a notar y a observar que las emociones del grupo iban subiendo de intensidad. Me acerqué e intenté calmarlos y decirles que teníamos que esperar a que llegase la policía para hacer la respectiva denuncia. Me fue muy difícil y algunos empezaron a insultarme. El periódico En el Tiempo en el año 2024 se leía la siguiente noticia. Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa. Se siente horrible. Experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí. Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Con este tuit, la popular cantante argentina María Becerra abandonó a principios de agosto la red Twitter. Muy bien, estos son algunos de los ejemplos de los que se denomina linchamiento. En este caso podríamos hablar del linchamiento clásico, en donde un grupo de personas que se ve agredidas toman lo que ellos llamarían justicia por sus propias manos. Y de otro lado tenemos un linchamiento en las redes sociales. Para abordar este tema, un punto de vista psicológico y cultural, tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Bien, les quiero presentar a Andrés Fernando Ramírez Velandia. Andrés es psicólogo y magíster en psicología con énfasis en cognición y desarrollo moral de la Universidad Nacional de Colombia. Andrés tiene más de 10 años de experiencia en docencia universitaria e investigación en áreas de psicología básica, historia de la psicología y psicología social y política. Actualmente, Andrés es docente investigador y líder del semillero Atenea en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia y tiene particular interés en fenómenos sociales, en contextos digitales y en los retos de la psicología en tiempos de la cultura digital. También nos acompaña Lisandro Velázquez. Lisandro es psicólogo egresado de la Universidad Católica de Colombia. Lisandro estudia actualmente una maestría en humanidades digitales en la Universidad de los Andes. Es investigador en temas de cognición, tecnología, cultura y arte digital. El trabajo de Lisandro explora fenómenos sociales contemporáneos que se entrelazan con las formas en que pensamos, sentimos y nos relacionamos en la era digital. Bienvenidos, Andrés y Lisandro. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Con un poquito de frío nada más. Entiendo perfectamente. Y bueno, para dar inicio a nuestra conversación, pues me gustaría empezar de pronto por la pregunta más básica y es, ¿qué entendemos por linchamiento? ¿Cómo podríamos definir linchamiento? Bueno, pues en principio, como todas esas categorías académicas, siempre es difícil dar una sola definición de un concepto, ¿no?
es como muy pretencioso asumir la definición de un concepto, teniendo en cuenta que en el caso del linchamiento, pues estamos hablando de fenómenos que van cambiando con la cultura, ¿no? Van cambiando también con el desarrollo de las diferentes prácticas sociales, con las nuevas herramientas, con las percepciones políticas, con los contextos. Pero en principio, digamos que generalmente en la literatura de los linchamientos tradicionales, como el que contabas tú, Leonardo, allá en Cúcuta, em, suele encontrar mucho esta idea de es un grupo de ciudadanos que de manera espontánea, sí, eso es importante en el tema del linchamiento, que no hay como una organización previa, no hay como, no hay como una especie de planificación de un grupo o de una persona, sino que los ciudadanos de manera espontánea, un conjunto de ciudadanos, em, perciben un acto que consideran, digamos, como irregular, injusto, inmoral, y van como a, digamos, como tratar de resarcir ese acto a través de algún tipo de forma de violencia, ¿sí? Em, y bueno, eso es como un poquito lo que aparece como en una definición muy genérica, ¿no? Pero sí, entre lo genérico allí, como que hay mucho que hablar, ¿no? Me parecería a mí. Claro que sí. Claro que sí, Andrés. Me parece muy interesante esta característica de espontaneidad que tú pues pones sobre la mesa, ¿no? Es un acto espontáneo de un grupo de humanos que genera una serie de actos, de acciones tendientes a, entre comillas, ajusticiar o generar justicia por algo que ellos se han sentido violentados o agredidos en cierta medida, ¿no? Lo cual también nos pone a pensar muchas veces en qué es lo que concebimos como justicia en sociedad, ¿no? Ese elemento de justicia, me imagino que también podría estar muy interrelacionado con el tema del linchamiento. Em, También hablabas, Andrés, un poco que el fenómeno del linchamiento ha venido transitando o cambia, ¿no? Depende de un contexto cultural, de las dinámicas propias culturales. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre eso? Sí, digamos, nosotros empezamos junto con una profesora que era colega mía, investigadora conmigo, comenzamos en el 2000 más o menos 14, 15, a identificar que se estaban empezando a viralizar muchísimo en redes sociales estos fenómenos de linchamiento. Es decir, no es como que no era una novedad, siempre han existido y sabemos que en Colombia hay muchos ejemplos de esto. Pero empezamos a notar que se viralizaban un montón este tipo de videos, publicaciones, grupos en redes sociales, en Facebook, bueno, en su momento transitaban mucho como por Facebook, por YouTube, canales, grupos de personas, grupos anónimos, que publicaban noticias, videos tomados por los propios actores, digamos, ciudadanos, donde se veían estos linchamientos muy físicos, ¿no? Entonces era un linchamiento, no sé, en el Transmilenio, las personas capturaban a alguien que presuntamente se había robado un teléfono celular y un grupo de ciudadanos, 5, 10, 20, 30 personas, comenzaban a ejercer alguna forma de violencia. Veíamos, pues, como en esa variedad de videos, habían ataques que involucraban armas, armas blancas, golpes, violencia verbal, habían incluso algunos, no sé si ustedes recuerdan, había un caso que fue muy famoso de un ladrón que fue capturado en Bogotá y lo amarraron a un poste, lo desnudaron, digamos que parte de lo que era diferente en este caso es que desnudaron al ladrón, una mujer lo desnudaba, y también como que en una forma de violencia psicológica, ¿no? Porque entonces era como desnudarlo, no lo golpeaban, sino que era desnudarlo y dejarlo desnudo amarrado allí a un poste y pues obviamente pues con una humillación pública, ¿no? Como exponerlo, grabarle la cara, así como ese tipo de cosas. Y bueno, como que ese fue como el primer elemento que identificamos. Luego empezamos a ver también que ese tipo de violencias transitaban diferente entre las culturas, ¿no? Por ejemplo, veíamos que en México muchas veces se utilizaban cadenas de WhatsApp, por ejemplo, para alertar a la comunidad sobre un presunto violador que llegaba a una ciudad o a un pueblo, y cómo eso detonaba un fenómeno, por ejemplo, de alerta ciudadana y podía incluso terminar matando a alguien o podían terminar golpeando a alguien, muchas veces inocente, por ejemplo, eso pasa, eso es muy interesante en el caso de los linchamientos. A la final las personas por actuar de manera espontánea, pues pueden terminar atacando, violentando a una persona y a lo mejor la persona solamente era un transeúnte, alguien que iba pasando y alguien que de pronto quería enterarse del chisme o algo así. Entonces empezamos a ver también como esta mediación que aparecía, digamos, como de las redes sociales, del mundo digital, ¿sí? En esos fenómenos de linchamiento. Y por supuesto, esto nos llamó muchísimo la atención porque ya no era solamente, digamos, el que estamos aquí en la calle y de repente
vemos algo y nos alarmamos y atacamos, sino que ahora un mensaje, un meme, una fotografía, una publicación bien o mal intencionada de un noticiero oficial o de un medio informal podía generar este tipo de acciones. Y bueno, ya con el paso del tiempo, ya llegando como al año 2020, 21 y con la pandemia que pues se digitalizó mucho más la vida ciudadana, empezamos a ver ya incluso que esos linchamientos transitaban de las calles y de la ciudadanía, digamos, material a las redes sociales, ¿no? Que finalmente son una forma de mundo social y es un entramado también social y cultural, donde se pueden ver hoy día esas formas de linchamientos que parecen menos graves, sí, digamos como a la expectativa de la gente es como, bueno, es más grave que cojamos un ladrón en la calle y lo agarremos a golpes y los llevemos al borde de la muerte, que, por ejemplo, un linchamiento digital. Pero pues no, o sea, definitivamente allí como que es un fenómeno que está emergiendo, y como lo leía Tania en la noticia de la cantante argentina, la violencia de todas formas genera un impacto psicológico, sea cualquier tipo de violencia que se ejerza. De hecho, es como difícil establecer si una violencia es, no sé, como más fuerte que otra o tiene más impacto que otra, porque depende mucho de muchos elementos como contextuales. Muy interesante. Muchas gracias, Andrés, por ampliar esta información. Hay muchos elementos que tocaste que a mí me parecen súper interesantes. Por ejemplo, el acto de desnudar a un ladrón. Yo veo ahí también un acto de deshumanizar al sujeto que es tildado de victimario, ¿no? Y cómo ese proceso de quitarle la ropa, de ponerlo en ridículo, de ponerlo, tiene de fondo de pronto un acto de deshumanización y me imagino que eso también em, habla un poco de lo que entendemos como justicia, como sociedad y a la vez cómo se refleja con ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero me gustaría ir con Lisandro y preguntarte, Lisandro, bueno, tú te has ido por el tema de humanismo digital, de hecho eres un humanista digital. Nos gustaría saber cómo llegaste a estos temas. Bueno, yo empecé investigándolo un poco también desde mi propia interacción entre las redes, porque al final, como generación Z, millennial, que está en el intermedio, uno creció en el proceso de entrar al computador, que apenas era una máquina, era un dinosaurio, y luego ya entrar a las redes y en los celulares que lo tienen uno en la mano y tiene toda la información del mundo. Entonces yo siempre estaba muy inmerso en eso. Y en mi carrera de psicología, pues en lo que investigaba y miraba cositas, siempre decía, ve, lo digital, ¿dónde está? ¿No? El, el meme de la noticia, qué es lo que pasó con el político, qué es lo que pasó con el youtuber. Decía, ve, pero qué raro, no lo investigan. Entonces, en esas, en lo que yo también buscaba una temática interesante para ver, ¿no? Algo de lo digital, me encontré justamente con el semillero de Andrés y empezamos a hablar, empezamos a hablar y empezamos a hablar y encontré también la temática de los linchamientos y en esa época ya empezaron a hacerse famosos las famosas funas, cancelaciones, scratches, depende del término donde lo tomes. Y me pareció una temática como interesante y dije, "Ve, nadie está hablando de esto". Y como también buscando en la literatura de los linchamientos, pues uno trataba de buscar alguna relación, pero también decía, hay cosas que son iguales, pero que no son tan iguales, ¿no? Y ahí justamente en esa temática fue donde yo me fui metiendo, a lo que ya yo lo llamo ciberlinchamientos, aunque es más fácil encontrarlo como linchamiento digital, pero porque yo comencé con ciberlinchamientos, me gusta decirle ciberlinchamientos. Entonces, yo me fui por ese ladito. Y tal como también decía el profesor, hay varias cosas que igualmente se mantienen y tal como también decías tú, en el plano psicológico están ahí, ¿no? Por ejemplo, el mismo proceso de la deshumanización, que es básicamente una desinhibición de la persona, porque al igual como la persona está en el anonimato, ¿no? Entonces es más fácil insultar cosas que no diríamos cara a cara. O algo que pasa en el linchamiento normalmente es que tú lo miras a la persona que está sufriendo y en un momento paran. No, hay una metáfora que utilizaba, por ejemplo, mi profe Andrés, si algo también él la dirá después, es como un baile, que todos se articulan, saben cómo golpear, saben dónde estar, saben qué decir, saben cómo gritar y todo se articula en un espacio y saben cuándo se tiene que parar. En el digital no, porque no hay un cuerpo que tú puedas ver cuando tú lo estás golpeando. Solamente ves un icono, una imagen, un perfil, que realmente no sabes cuál es la afectación que está y eso es lo que realmente lo vuelve un poco peligroso y también distinto de estudiar. Muy interesante. Muchas gracias
por contarnos cómo llegas a estos temas, por qué te interesas a ellos. Incluso vienes mencionando ya este asunto del distanciamiento, ¿no? Es decir, parece ser que en las redes sociales hay un mayor distanciamiento del otro, ¿no? Por lo tanto, al tener ese distanciamiento, es más difícil el humanizar, el ver el sufrimiento del otro y por ende parar, ¿no? Como ustedes muy bien lo dicen, que es una diferencia evidente entre lo que llamaríamos un linchamiento tradicional con lo que se está viviendo actualmente en las redes sociales. Me parece súper interesante. Muchas gracias por comentarlo. Muy bien. Sí, creo que sí, estoy muy, como, estoy aquí como maquinando como muchos de los aspectos que nombraban y me quedo con algo que decía el profesor Andrés frente a la cultura, ¿no? Como que hay unas particularidades. Ustedes que han tenido la oportunidad de poder estudiar todo este tema, eh, nos podrían comentar cómo, qué particularidades hay aquí en Colombia a nivel cultural frente a estos linchamientos, como qué han encontrado allí. Ok, bueno, digamos que primero pues empezar a notar, y eso digamos que lo fuimos construyendo a nivel como teórico y en los proyectos, empezar a notar que hay elementos en Latinoamérica, por ejemplo, como la desconfianza institucional, por ejemplo, que es algo que hace parte de la cultura latinoamericana, digamos, el no creer en un proyecto de Estado, en el no creer en la democracia, digamos, como esas dificultades que tenemos de percibir el Estado como algo que me representa, me identifica, ¿sí? Algo que actúa bien, obra bien. Eso es un elemento importante, digamos, a nivel de Latinoamérica. Otro tema, por ejemplo, importante en Latinoamérica son la diversidad, digamos, como de etnias, de grupos que tenemos. Por ejemplo, en Brasil, eh, gran parte de los linchamientos se dan sobre todo por motivos raciales, es decir, está involucrado el color de piel. ¿Sí? Entonces, el estigma que existe hacia las personas que tienen la piel negra inmediatamente hace que casi todos los linchamientos van vinculados con esa persona es negra, esa persona fue un delincuente, hay que ir a atacarlo. Cosa diferente, por ejemplo, en Bogotá, que en Colombia, en Bogotá, las cuestiones que llevan a temas de linchamiento atraviesan otros temas. Eh, por ejemplo, algo que analizábamos ya hace varios años es cómo posiblemente gran parte de los fenómenos de ajusticiamiento y linchamiento que vemos en Bogotá responden a la historia del conflicto armado, ¿sí? Entonces, y la gente no lo ve, pues claro, no es una relación tan directa como que yo lincho por un grupo armado o por una tensión política, pero en el fondo hay algo de eso. Bogotá es una ciudad donde hemos recibido desplazados, migrantes, que por muchos motivos han sufrido las secuelas de la guerra, de las violencias, de los conflictos entre grupos armados, de los embates de los embates por las rutas del narcotráfico, que terminan desembocando en una ciudad donde muchas veces se habla de esa baja tolerancia que tenemos, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo en un estado psicológico, digamos, como de alerta, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos como prevenidos, ¿no? ¿Quién me va a atacar? ¿Quién me va a robar? ¿A quién hay que atacar? ¿A quién hay que ajusticiar? Eh, y eso hace parte, por ejemplo, de esos elementos como también muy aquí en Bogotá, ¿no? Había visto algunas noticias también como relacionadas con esto, ¿no? Como que sean los barrios populares, pero muchas veces se genera ese estigma, ¿no? Como que se dan solamente en estos espacios, pero uno ve en general y pueda que también se den en otros espacios. Por ejemplo, el linchamiento digital no exime a las personas de estratos altos. Entonces quisiera incluso hablar con Lisandro esa parte de cómo se da ese linchamiento digital, qué es la línea que separa, ¿no? Porque muchas veces se puede dar desde un meme normal dentro de una red social y en qué momento se convierte en linchamiento digital, como qué es lo que separa, qué es lo que divide estos dos elementos. Mm, pues una muy buena pregunta, porque por ejemplo, cuando hablamos de linchamiento digital, no lo vemos como un linchamiento común y corriente, ¿no? Se expresa de diferentes maneras y sí es verdad que es muy fácil de confundir con algunas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo una denuncia legítima, ¿no? Cuando alguien funa a alguien específicamente, ¿no? Entonces, em, claro, o sea, realmente un chiste, ¿no? Un exponer a alguien en Twitter o en TikTok y hacerlo incluso como "Ah, voy a hacer algo funable", muchas veces es interpretado actualmente por una sociedad más globalizada como algo que es básicamente algo que no es tan propiamente correcto. Y entonces, en ese punto, uno puede justamente a partir algo que se llama, llamarlo justamente como cosas incorrectas que se pueden hacer en Internet,
¿no? Como por ponerle algo, un término muy general, ¿no? Y algo que realmente ya tiene que ver con una dinámica colectiva y algo público de tener que tener una sanción. Y es cuando realmente hay una escala y hay una publicidad de este castigo social, ¿no? Una cosa es que yo le esté hablando a un amigo y me esté burlando a un grupo de amigos en privado, ¿no? Que es una recocha, no es un linchamiento, o lo haga en Twitter. Pero si yo lo hago con cientos de cuentas que se coordinan para insultar y difundir hashtags para acabar a mi amigo, ahí sí hablamos del linchamiento digital, ¿no? Es cuando realmente es en diferencia de escala. Y ahí comienza el carácter del castigo social. O sea, no toda crítica al linchamiento es básicamente la multitud, es el señalamiento que la gente le está dando. Y entonces, pensaba también un poquito en la cultura que decías de en Colombia, cómo se puede ver, y ciertamente varias cosas se extrapolan desde la desconfianza en la institución hasta la polarización o el estigma social y clasismo, como ahí encontramos que, por ejemplo, las estructuras históricas de discriminación se siguen arraigando a la misma forma de atacar. Por ejemplo, pienso en Francia Márquez, que ha tenido linchamientos digitales por su origen afro, por las cosas que dice, los mismos medios siguen intensificando estas mismas expresiones de odio y como el algoritmo premia más a los discursos que sean más alarmistas porque hace que llegue a más gente, entonces se vuelve más intenso los ataques. Entonces, ahí puede haber una gran diferencia justamente. Cuando ves un linchamiento en la calle, pues va a ser en la calle, no toda Bogotá se va a tirar ahí, porque es casi imposible, o sea, el espacio no va a propagar para que la gente venga, caigan al centro a linchar a tal persona. No, básicamente es algo que ocurre en un espacio con la cantidad de gente que puedes encontrar en ese espacio y tiene un fin. En cambio, en redes, no. En redes puede llegar a la persona que está en China, a la persona que está en Alemania, al colombiano que está en África, a cualquier persona que le llegue y todos pueden ser parte de. Incluso con una acción tan mínima como simplemente denunciar, escribirle un comentario negativo, hacerle una llamada de broma, compartirlo más, y eso amplifica la cantidad de gente que puede llegar. Entonces, sí, en pocas palabras, es la escala en cómo llega. Muy interesante, muchas gracias. Wow, he estado pensando un poco en todo lo que ustedes nos proponen como reflexión y bueno, siempre encuentro ahí como que quiero profundizar en eso, quiero profundizar en lo otro, pero bueno, debido a la limitante de tiempo, quiero hacerle, digamos, algunas preguntas por separado. Voy a empezar con el profesor Andrés y luego con Lisandro. Em, Profesor Andrés, usted nos mencionaba ahorita, por ejemplo, tres elementos que pueden llegar incluso a ser como culturales o que están inmersos ahí dentro de las dinámicas culturales. Uno es lo identitario, lo racial, ¿no? Y nos ponía el ejemplo de Brasil, etcétera, y cómo desde ahí eso puede llegar a ser causa también del linchamiento. También nos hablaba un poco el contexto de violencia política, por ejemplo, en Colombia, y cómo eso podría también estar relacionada con ciertas conductas de linchamiento, por ejemplo, con personas que son forzosamente desplazadas, etcétera, o con los propios migrantes, este tipo de cosas, ¿no? Em, Estos elementos culturales. Ah, bueno, y había otro, acá voy a hacer una pausa, me disculpan. Había otro que Andrés, que su merced comenzó y nos dijo al inicio y se me fue. Aparte de estos dos, eran tres. Creo que inició con algo muy interesante del por qué los lynch. Ah, ya, voy con La este percepción de entonces. ineficacia institucional sería de pronto. Esa, sí, gracias, Ujú. que me parece muy interesante. Aparte de los que ya mencioné, pues también mencionabas el tema de la poca credibilidad que como sociedad tenemos frente a las instituciones que imparten justicia, ¿no? Entonces, uno podría pensar que en sociedades que perciben que las instituciones no imparten justicia, pues son más propensas a generar este tipo de actos violentos de linchamiento debido a que deciden tomar justicia por sus propias manos, ¿no? Es decir, la institucionalidad, en este caso, no cumple su función, por lo tanto, me toca a mí cumplir esa función y ahí, digamos, se generan este tipo. Por lo tanto, este tipo de fenómenos es multicausal, evidentemente, ¿no? Y depende un poco de las dinámicas que se están generando allí al respecto. No sé si nos puedas profundizar un poquito más en esa relación, sobre todo entre
de pronto identidad, aspectos étnicos o raciales, con el tema de estos linchamientos y también el asunto de la ausencia de justicia institucional y la justicia por propia mano, ¿no? Como un poco profundizar hacia allá. De hecho, sí, es interesante, digamos, como ver las múltiples causas, si puede llamarse así, o elementos que están vinculados con que empiecen a generar estos fenómenos de linchamiento en nuestros países latinoamericanos y en ciudades como Bogotá, porque definitivamente, pues sí, hay mucha tela que cortar, hay mucho de qué hablar y todo eso es súper interesante para explorar. Por ejemplo, cuando nosotros nos metimos, empezamos a darnos cuenta que un actor fundamental para los mismos ciudadanos dentro del linchamiento es la policía, ¿sí? La Policía Nacional. Em, que obviamente, pues, culturalmente ya carga dentro de Colombia una serie de roles que se les supone que deben tener, aunque posiblemente en el papel no los tengan, una serie de estigmas, una serie de, digamos, también posiblemente odios históricos que vienen cargados hacia la policía, hacia la institución, también posiblemente algunos amores, algunas personas que sienten afiliaciones a la policía, pero en general lo que identificamos, por ejemplo, es que las personas descargan la responsabilidad de sus actos de linchamiento en que la institución de la policía debería responder y no lo hace, ¿sí? Entonces es como, pues toca hacerlo porque la policía no lo hace, la policía actúa mal, ¿sí? Pero algo que tú decías que me parece muy interesante y es que uno podría pensar intuitivamente como, claro, tiene que haber una correlación. En los países donde hay menos presencia institucional, hay mayor propensión, digamos, como al linchamiento, pero es difícil establecer esa relación. De hecho, no siempre es así. Uno conoce, por ejemplo, que muchos países en el Medio Oriente, donde las instituciones no aparecen mucho, tampoco hay estas formas digamos, como de linchamiento tan claras. ¿Sí? Yo creo que más bien es justamente volviendo a lo que hablábamos, es un tema cultural. Em, los colombianos de alguna u otra forma sentimos que como esa cosa cultural que nos han dicho como de nos falta alguien que nos lidere, que nos organice, falta algo que nos dé coherencia, que nos dé paz. Sí, siempre estamos como en la búsqueda, yo no sé esto, pues estoy aquí especulando un poco, pero siempre estamos como en la búsqueda del caudillo, ¿no? Del salvador. Y eso nos facilita mucho culturalmente soltar nuestra responsabilidad en otros, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Entonces, es que la policía no hace nada, pues entonces yo me cuelo. Se me cuelo en el Transmilenio, la policía no hace nada, entonces pues yo aprovecho y me robo esto aquí porque no es de nadie. La policía no hace nada, pues entonces, y entonces es una forma también como de despersonalizar la responsabilidad, como de dispersar esa responsabilidad frente a ese tipo de acciones, em, que en el caso del linchamiento, pues finalmente si se me permite, yo creo que justifica algo que tiene que ver con manejo emocional, es un tema psicológico, es decir, claro, estamos cargados de estrés, problemas, corrupción, ¿sí? Muchos temas que vivimos a cotidiano en Bogotá, en Colombia, y obviamente, pues, alguien tiene que pagar y pues si puedo poner a pagar aquí al que se me robó el celular o algo así, al que se me robó el teléfono, pues arremeto contra él. Y de fondo me habla de un tema psicológico que está más bien como justificado con motivos que parecen racionales. Em, Parece racional el tema de la falta de institucionalidad, pero cuando lo miramos a detalle, pues en general, por ejemplo, Colombia durante el paso histórico, las cifras de delitos ha disminuido, por ejemplo, que es muy interesante, y los linchamientos, por ejemplo, pueden haber aumentado, ¿no? Entonces uno dice, no parece una cuestión, y a lo que quería llegar es que no parece una cuestión tan objetiva. Sí, pensamos que las personas actúan de forma objetiva, racional, entonces como no funciona esto, entonces hago esto, pero realmente lo que hay de fondo posiblemente es una cuestión mucho más, mucho menos reflexiva, sí, mucho más emocional. Es una cuestión más de contagio, de esa carga histórica, de que traemos unas presiones, de que, claro, pues es decir, hay que salir a buscar la comida y me toca desplazarme 2 horas en transporte público y me empujan y cualquiera me puede robar y es más, tiene que ver un poco como con eso. Muy clara Tiene la, una la- la solución. explicación. Muchas gracias porque creo que tenemos esa tendencia a objetivizarlo, ¿no? Es decir, hay una estructura y me gusta este concepto de la búsqueda de siempre como una especie de patriarca que también tiene ahí algo que ver como una infantilización de nosotros como sociedad, pero a su vez también
pensar ese tipo de fenómenos desde estas cargas emocionales que a la vez son cargas que son proporcionadas por el sistema, por las estructuras sociales, ¿no? Tú muy bien lo mencionabas. Imaginémonos a una persona de escasos recursos que tocaba ir al trabajo 2 horas, con lo que implica un transporte público pues precario. Todo lo que esto genera, de pronto malas relaciones en su trabajo, con problemas en la casa, etcétera. Son personas que van acumulando y van acumulando ciertas cargas emocionales y que de alguna manera pues sale, etcétera, o se expresan de ciertas maneras en ciertos contextos o frente a ciertos eventos, ¿no? Eso me parece bastante interesante desde un punto de vista también pues psicológico, ¿no? Porque me acordé un poco de la anécdota esta que yo viví en la ciudad de Cúcuta, cuando veo que las tensiones emocionales iban en aumento, iban escalando, ¿no? Y cómo este fenómeno grupo también eh, va permitiendo de que no sea un acto concienzudo, reflexionado, etcétera, sino que es una especie de me dejo llevar por lo que la masa en este momento está generando, ¿no? Entonces, pues nada, quería como pensar en ese sentido, porque lo que tú mencionabas me hacía reflexionar hacia allá. Y quiero volver con Lisandro un poco. Lisandro, tú has mencionado una serie de conceptos súper interesantes, cancelación, eh, funar, etcétera. Claro, a ver. mm, el primero es Funa. El Funa, si no estoy mal, viene de Chile. No me acuerdo exactamente qué épocas y lugares, pero originalmente sé que viene como una forma de denuncia pública contra alguien que cometió una falta o delito, ¿no? Y no recibió ninguna sanción institucional y con el tiempo eso pasó a redes sociales. Entonces, mm, no sé, es que ahorita no se me ocurre ninguno, como cuando uno le dicen, dame un ejemplo de esto y antes tenías miles y ahora ya no tienes ninguno. Es como, "Pues, pucha". Pero creo que si se les ocurre una, me lo complementa. Pero entonces sé que es básicamente esta denuncia pública cuando algo pasó y no ocurre nada. La cancelación, esta sí ya viene más de Occidente, más específicamente como de Estados Unidos, que es más la cultura de la cancelación, a eso se le llamaba, ¿no? Que es básicamente retirar el apoyo público a una persona o una figura por cualquier conducta considerada ofensivo, inaceptable o que no debería ser, y está más cercana a la censura. De hecho, la primera cancelación que yo recuerdo como más o menos que también dicen algunos artículos es la que pasó con el Me Too, ¿no? Cuando, esa sí se la tengo como ahí clavadita, que es lo de que pasó con Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, literalmente no se tomó ninguna acción legal contra él, sino hasta cuando empezaron a haber denuncias públicas. Y cuando ocurrieron esas denuncias públicas, entonces todos le empezaron a quitar todo el apoyo y empezaron a censurarlo, ¿no? Entonces, ahí fue la primera cancelación, como que ahí empezó justamente un poco este movimiento. El escrache, ese sí es de Argentina y se utilizaba para señalar públicamente a... Ese era político, era para represores de la dictadura que habían quedado impunes, ¿no? Y hoy en día se utilizó como que lo reinterpretaron como una vertiente del feminismo, como una forma de decir, este es el violador, esta es una persona de tal, esta es la persona que está haciendo una injusticia. Entonces, es muy común verlo en protestas públicas contra gente que es abusadora o gente que comete abusos. Entonces, ese es el scratch. Y otra que creo que es muy común escucharla y creo que es como muy general, que es como que me gusta leerla más, es la exposición, ¿no? Hoy voy a exponer a mi exnovio. Hoy voy a exponer a mi exnovio. Hoy voy a exponer a político tal, ¿no? Y es muy habitual utilizarla y muy intermedia, ¿no? Cuando ven un error público y lo ponen, o un secreto de alguien y lo ponen. Y es para generar ese rechazo social y puede que llegue algún posible linchamiento, escarnio, denuncia, lo que quieras, ¿no? Entonces, como que en esas definiciones uno puede encontrar un registro histórico de dónde provienen. Sin embargo, actualmente casi todas se utilizan casi para lo mismo, salvo que realmente quieres especificar en algo, o muchas de estas incluso les han cambiado el propio significado, ¿no? Por ejemplo, la funa, es que voy a decir un comentario funable, y ahora se utiliza más como con un fin de sátira. Incluso tiene a veces unos fines políticos, como tipo, yo soy el presidente más funable de todos. Es como decir, pasó el escrache público, entonces debe ser una persona dura. Básicamente son como los términos más comunes que uno puede encontrar en linchamientos virtuales. Tania, ¿tú tienes alguna otras preguntas para hacerle a nuestros invitados? ¿Algo que te sugiere? ¿No? En este momento creo que no.
Vale, fantástico. Yo ya para ir cerrando este espacio, pues me gustaría preguntarles, bueno, muy bien, tenemos esos fenómenos que son fenómenos finalmente violentos, que tienen una afectación directa e indirecta también pues pues, a las víctimas, a sus familiares, etcétera, personas que están ahí, pues, sobre todo en las redes sociales, pero también está todo este proceso de deshumanización en los linchamientos tradicionales, etcétera. ¿Qué se puede hacer para empezar a disminuir este tipo de violencia? ¿Qué herramientas, por ejemplo, desde la disciplina de la psicología, tendríamos para empezar a desarrollar, a implementar, a poner en práctica para empezar a disminuir este tipo de fenómenos? El que Sí, desee. pregunta, pregunta bien compleja, pregunta bien difícil, porque normalmente uno, pues en la investigación, primero empieza como con esa comprensión de los fenómenos y a contextualizarse y bueno, en fin, y claro, llevar estos fenómenos sociales y políticos al campo de la transformación, pues por supuesto que es un reto. Sí, es un reto que no depende pues ni de una persona, ni siquiera de una institución. Generalmente es un proyecto de nación, ¿no? Es un proyecto finalmente, es un proyecto que nos involucra a todos como Estado. Mm, a propósito de eso, por ejemplo, cuando hacíamos el análisis de lo que las personas pensaban sobre los linchamientos, ciudadanos, policías, bueno, en fin, muchos actores de los que estaban involucrados, veíamos algo muy interesante y es la despersonalización que tenemos frente al Estado. Es decir, más bien como que naturalmente asumimos que el Estado es una especie de entidad ajena a mí, ¿sí? Distante de mí, que tiene que garantizar con ciertas acciones o con ciertas instituciones, o que de hecho está vinculado como con cierto proyecto de gobernabilidad para poder transformar lo que a mí me aqueja o lo que yo necesito, ¿no? Básicamente el Estado aparece como alguien que soluciona problemas. Es como una institución ajena a mí, que tiene que ver generalmente con un proyecto de gobierno y que em, responde a mis necesidades o a mis problemas. Y el tema es que en esa percepción, en eso, hay algo simbólico ya psicológico que se debe trabajar y tiene que transformarse, y es que pues todos tenemos que entender que el Estado somos todos. Porque es que el Estado soy yo en mi vida cotidiana cuando en pequeños actos de corrupción empiezo a propiciar, por ejemplo, cosas desde mi barrio, en el transporte público, en la empresa, ¿sí? Esos pequeños actos de corrupción ya me vinculan con el Estado. Yo estoy haciendo allí Estado. Entonces, eso es algo interesante y es que yo, digamos, no voy a dar una herramienta concreta, pero sí creo que todo debe apuntar a un tema cultural, ¿sí? Y la cultura pues, se le transforma primero con el mediano y largo plazo. No hay ninguna solución inmediata, no es como que si cambiamos, quitamos todos los policías y ponemos otros, o si quitamos a todos los bogotanos y ponemos otros, pues no, no se va a resolver. Son generalmente soluciones de mediano y largo plazo. La cultura se transforma solamente con educación, ¿sí? Pues en algún tiempo se utilizó el concepto de cultura ciudadana, educación para la cultura ciudadana, y tiene mucho sentido transformar los símbolos que nos unifican como colombianos, como ciudadanos, como bogotanos. em, Hemos conocido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y es Medellín, ¿sí? Medellín es una ciudad que hasta hace 30 años sufría fuertemente el estigma de ser la cuna de el narcotráfico, Pablo Escobar, la violencia, bueno, un montón de estereotipos y de cargas que no necesariamente eran irreales, ¿no? De hecho, tenían mucho de componente real, pero más allá de eso, pues Medellín no eran esas personas. Pues, Medellín es un conjunto de personas, es un colectivo de personas que están constantemente transformándose. Claramente, la cultura que dejó tal vez el narcotráfico a principios de los noventas, pues hoy construyeron digamos, los habitantes de Medellín construyeron hoy una idea de un Medellín distinto, ¿sí? Un Medellín que se simboliza como personas resilientes, que se simbolizan como personas que afrontaron el narcotráfico, que lo derrotaron, si se quiere llamar así. Y eso no es, digamos que no necesariamente tiene que ser real. Lo que quiero que piensen es un poco como que Lo culturalmente simbólico. símbolos nos unen, ¿no? Nos convergen. Si nos consideramos una ciudad sucia, desordenada, violenta, pues finalmente eso es lo que hace que los ciudadanos actúen, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que tiene que ver mucho con el orden de lo simbólico, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación ciudadana. Posiblemente se podría pensar en trabajar este tipo de cosas para la educación simbólica, para la transformación de símbolos,
y que eso está vinculado también con un tema afectivo, emocional, trabajar temas relacionados con el manejo de las emociones, el aprender a vivir en comunidad, ¿sí? Que se puede dar desde la educación preescolar, ¿sí? Desde el sistema educativo, desde el preescolar hasta los niveles altos de formación. em, y también incluso en la manera como construimos los medios de comunicación, cómo se hace el periodismo, cómo vendemos el turismo. eh, Todo eso es muy interesante. Y para terminar y para no alargarme tanto, también creo que es importante y que ha sido algo muy valioso de ciudades como Medellín y que pasa en Bogotá, por ejemplo, hoy día también, y es que a veces enfrentarnos a lo diferente, enfrentarnos a lo otro, nos ayuda también un poco como a ver aquello que no valoramos como identitario, ¿sí? Eh, Pongo el ejemplo y es que a veces las personas cuando llegan fuera de Bogotá, personas que no son bogotanas, llegan acá y dicen como, oiga, pero esta ciudad es muy linda. Y entonces resulta que los bogotanos, muchos se crecen con la idea, por ejemplo, y con lo que ronda en redes sociales de Bogotá es un caos, sucia, es un desastre, no funciona. Y no que no haya cosas de esas, no que no haya basura, no que no haya delincuencia, por supuesto que la hay. Pero hay un componente simbólico que empezamos a reconocer cuando vemos lo diferente, ¿no? Ok, claro, ahora entiendo que lo que yo veía como algo normal, así como la violencia, que lo veo como algo natural, normal, pues no es tan natural ni tan normal. Una ciudad que ofrece la posibilidad de cambiar, de transformarse, empleo, buena educación, buenas instituciones, pues es parte de ese simbólico que podemos construir. Muy, muy interesante, profe Andrés. Muchas gracias por traerlo, sobre todo esta idea, ¿no? Lo simbólico finalmente media nuestras relaciones, ¿no? No solamente nuestras relaciones con los otros, eh, sino también con las instituciones. En este caso, el ejemplo tan claro que usted pone frente al Estado, cómo concebimos el Estado, cuáles son esos símbolos que están circulando por ahí para que eh, estimulen, motiven, bien sea el sentirnos parte de un estado o no sentirnos parte de, y cómo estamos trabajando, ¿no? Y hay un campo muy interesante para desarrollar y para trabajar. Entonces, muchas, muchas gracias por traer esto a colación. Yo sí voy un poco a un plano más general y de hecho un poco más a lo globalizado, porque considero que en el lado específico de lo digital, unas soluciones como por ejemplo de lo simbólico y de sentirnos unos con el otro, es muy difícil, porque Hannah Arendt decía que el humano se juega en la acción pública, ¿no? Y es como nos encontramos unos con los otros. Pero hoy esta acción está en un entorno digital, la condición digital. Y si hablamos de soluciones radicales que cambien las cosas, a pesar de que haga una psicoeducación de lo digital, por ejemplo, me ocurre un linchamiento a mí, ciberlinchamiento a mí, pues yo no puedo buscar en Google cómo parar un linchamiento. Eso no se soluciona así. Y es porque básicamente hay unas lógicas del algoritmo que permiten que justamente estas mismas se den. Y la única forma para que estas lógicas del algoritmo se solucionen es cambiando el propio algoritmo, ¿no? Desde el colegio tal vez enseñar que el colegio también, que dar like es un insulto o es una forma también de insinuar a participar en un linchamiento. Em, no sé, las fricciones entre saber cuándo publicar algo y cuándo no publicar algo, ¿no? Como todas estas mismas lógicas que se encuentran en el espacio digital, que no se enseñan en un colegio o en cosas así, sino que uno las va aprendiendo, son importantes y se tienen que ir dando y se tienen que hablar desde lo digital y se tienen que enseñar. Incluso en lo mismo digital te tienen que decir cómo funcionan, porque uno se mete simplemente y uno no sabe cómo va a terminar ahí, porque al final es otro espacio, es otra forma de condición digital. Y ya. Fantástico. Muchas gracias. Y antes de darle la palabrita a Andrés, me encanta esta idea de lo público, ¿no? Es en lo público donde nos encontramos. Y al encontrarnos es cuando nos humanizamos, un poco también. Pensaría yo también un poco en esa línea. Y la humanización también ayuda un poco a disminuir esas diferencias aparentes o bueno, al ver Sí, en el otro a alguien parecido a mí. sí, y Pero fíjate bueno. que, Ajá. fíjate, Sí, un sí. comentario pequeñito, pero fíjate que justamente gracias a las redes y como siempre estamos tan expuestos y estamos siempre en la red, es que lo público y lo privado se divide. Ya no está tan dividido, está prácticamente en un mismo amalgama. Entonces, cuando uno divide realmente su vida personal de uno como es, como quiere ser y como es solo, a lo que es en las redes, cuando siempre está expuesto.
¿no? Entonces, estas reflexiones son muy importantes también hacerlas porque entonces todo esto se dibuja y tiene que pensarse de otra manera. Y Fantástico. ya, ese es mi Gracias. comentario final. Andrés. No, pues digamos como que hay mucho que hablar, ¿no? Hay mucho que se podría seguir conversando. Este tema da para poder armar muchos capítulos, porque además pues, podemos vincular esto con el tema de la paz, la ciencia, la investigación científica, ¿no? Hay muchos temas allí que podrían como derivarse, los discursos de odio hoy en redes sociales. Em, Esto es como una excusa muy chévere para empezar a hacer un ejercicio de aterrizar lo que muchas veces leemos en la academia. Pues en la academia uno se concentra como en un tema, busca literatura, se reúne, articula, propone algo, ¿sí? Y termina como en un producto, lo que sea. Y muchas veces esos productos terminan desarticulados como con la realidad social. Entonces, obviamente, hay varios retos ahí, ¿no? Tú decías, como, bueno, ¿y qué se hace? Yo creo que hay varios retos, ¿no? Primero, pues el reto de la academia de fortalecerse, porque en Colombia, pues no tenemos una tradición académica tan fuerte, eh, tal vez no tan fuerte como en otros sitios, pero sí se puede potenciar y obviamente toca invertirle a la ciencia, a la tecnología y claramente, pues desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, desde las políticas públicas de ciencia y tecnología, tienen que apostarle a la generación de nuevo conocimiento y articular las ciencias con propósitos, digamos, como del proyecto de nación. Pero por otro lado, también tenemos un compromiso, digamos, las personas que estamos ya en ese cotidiano de la academia, desde ser profesor, investigador o tutor de prácticas o en proyección social, también tenemos una serie de retos y esos retos nos comprometen con la necesidad de aterrizar eso que la academia hace para dialogar con la realidad social, ¿sí? Con fenómenos que están allí y que necesitamos estudiarlos, visibilizarlos, transformarlos, están allí listos como para ser estudiados, pero ese diálogo también es de, digamos, de lado y lado, porque también a veces la academia necesita que esa realidad social le hable. A veces pasa mucho como que la academia está como en unos abstractos. Sucede mucho, ¿no? Que uno está estudiando unos fenómenos que interesantes, sí, que pueden ser pertinentes también, pero que se desconectan mucho de lo que la realidad social nos propone, ¿sí? Es obvio que no estamos en cualquier época de la historia, no estamos en cualquier contexto cultural, estamos ubicados en un país, en una ciudad, en unos contextos, en unas locaciones donde hay unas necesidades, unos problemas, unas cuestiones que nos demandan y nos llaman para ser investigadas. Y el reto, obviamente, también a nivel de las personas que transforman las políticas públicas, de las personas que ya toman decisiones gubernamentales, pues de las personas que hacen en el día a día la tarea de educar a otros, padres de familia, o sea, todos tenemos allí como un compromiso, finalmente como en esta tarea como de pensar los retos de la ciudadanía digital. Y digamos, me uno con Lisandro para terminar en el sentido de que tampoco podemos, digamos, yo creo que uno no puede caer como en un optimismo mm, tan ingenuo de pensar que hay cosas es decir, hay fenómenos que no se solucionan. Sí, la violencia humana siempre va a existir, y va a transformarse y va a mutar y va a aparecer de otras formas, pero va a aparecer. La diversidad humana genera eso, genera discusiones, genera puntos de no encuentro, que eso siempre va a existir. Pero tampoco podemos caer en una perspectiva pesimista de pensar que no hay posibilidades de consensos, ¿no? De diálogos, hay puntos donde podemos llegar a decir, bueno, trabajemos en esto y encontrar tal vez al mediano plazo algunas soluciones. El mundo digital, el Internet, las redes sociales llegaron de una manera que nos están poniendo a prueba, ¿sí? De hecho, este ejercicio de este podcast es producto de esa nueva cultura digital. Eh, los fenómenos de los que les hablamos hoy se están transformando con la cultura digital, la llegada de la inteligencia artificial. Todo eso nos está trayendo un montón de preguntas problemáticas y necesitamos pues que toda la ciudadanía se una para entender ¿cómo hacemos para convivir con esto? ¿Qué vamos a hacer a futuro con la educación y el trabajo, formas de violencia? Y cierro con un último concepto y que no lo quiero perder de vista, y es que cada vez vamos descubriendo más la importancia, no solamente de lo psicológico, que creo que aparece el sujeto y lo psicológico como algo que es relevante para pensar cualquier proyecto de ciudadanía, sino además específicamente de la salud mental, porque el tema de la salud mental, que ya cada vez lo dibujamos más de la enfermedad como el antónimo de enfermedad mental, sino la salud mental como pensando en, pues, cómo queremos vivir para sentirnos satisfechos, en acuerdo con el otro, en familia, en el trabajo. Tiene que ver con una visión más humanista, digamos, si quiere llamarse así,
de la salud mental. Y allí, pues, hay mucho que hacer, ¿no? Cuando pensamos esto en clave de la salud mental, podemos entender que mucho de lo que pasa en el linchamiento, de lo que ha pasado en la violencia en Colombia, tiene sus raíces en problemas de salud mental, en problemas familiares, en problemas de la manera como hemos concebido el bienestar humano. Yo quisiera para finalizar algo, pues ya para cerrar el tema, y es que nos puedan recomendar alguno de los autores o algún tipo de escrito, artículo, demás, pues que considere que pueda pues aportar a esta temática, que nuestros oyentes puedan tener también esos elementos para que puedan abordarlo y puedan entender un poco más de esta lógica. En principio, me parece muy importante como acceder a la literatura de la psicología cultural de las últimas décadas, digamos, pasando por personajes como Jonathan Potter, ¿sí? Tal vez como por personajes como Jerome Brunner, que ayudan a contextualizar mucho el lugar que tiene la psicología frente a lo cultural. Sí, y las combinaciones o los vínculos que se encuentran entre la academia y lo popular de la cultura, no viéndolo como algo negativo ni algo a superar, sino entendiendo que hay que articular la cultura con el saber psicológico, con el saber de la psicología. También, digamos, podría como autorrecomendar, ¿sí? Voy a recomendarles un par de textos que hicimos con mi colega Laura Segovia, que se hicieron entre el 2016 y el 2020. Primero, es un texto que publicamos sobre el concepto de diálogo de paz y la manera como hemos construido históricamente la paz en Colombia, para entender un poco cómo esa transición del conflicto armado está atravesado por esos elementos psicológicos y culturales. Se llama justamente así, la paz, el caso de los diálogos de paz dentro del conflicto armado. Hay otro texto ya un poco más especializado. Este texto, eh, digamos, ya es para alguien que de pronto quiera como profundizar en temas de ciencias cognitivas, en en esas interrelaciones entre lo que puede hacer la psicología cognitiva de última generación para pensar problemas sociales, que se llama Empathy for Recognition, Perspective, the Problem of Lynching. Es un texto que se traduce algo así como la empatía desde la perspectiva 4E, como desde la cognición 4E, el problema del linchamiento, donde justamente utilizamos algunas herramientas conceptuales de teorías cognitivas de última generación para el análisis del fenómeno del linchamiento. Fantástico. Muchísimas gracias, profe Andrés, Lisandro, muy amables. Creo que Tania y yo nos sentimos afortunados de haber compartido este espacio con ustedes, de proponer las reflexiones que proponen. Seguramente van a ser muy motivantes para nuestros oyentes. Muchas gracias. El aprendizaje es, en su esencia, un proceso social. Solo en relación con otros alcanzamos nuestra plenitud. No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. Esto fue Paz Psicopráctica Podcast.